Dieron por hecho que yo ya estaba acabada, que la muerte de mi marido me había dejado tan vacía por dentro que aceptaría cualquier cosa con tal de no pelear. Creyeron que el duelo me mantendría callada, dócil, agradecida por las obras. Lo que nunca entendieron fue esto. Yo no olvido, y siempre encuentro la manera de volver. Aquella tarde la casa estaba demasiado silenciosa. Nuestra casa, el chalet de las afueras de Toledo al que Antonio y yo habíamos dedicado la vida entera, sonaba hueco, como si la alegría se hubiera ido con él. El reloj del pasillo marcaba las horas con su golpe seco, la cafetera descansaba fría sobre la encimera, y las fotos de las paredes me miraban como testigos mudos de algo que todavía no se había dicho del todo. Recorrí el salón despacio, con la mano sobre el respaldo del sofá, sobre la mesa de madera que Antonio había restaurado tabla a tabla, sobre el aparador donde guardábamos la vajilla de las fiestas. Todo estaba en su sitio, y al mismo tiempo nada lo estaba. Faltaba la risa de Antonio, sus pasos con las zapatillas de cuadros, el chasquido del periódico al doblarlo. Sobró algo nuevo, una sensación de invasión, de manos ajenas moviéndose por mi casa con una seguridad que no se habían ganado. En la mesa del comedor, extendidos con descaro, descansaban varios papeles. Los había traído un mensajero por la mañana, con una educación tan correcta que dolía. Firmas, sellos, membretes de notaría. Una copia del testamento, otra de una supuesta modificación, unos anexos que reorganizaban bienes, cuentas, la casa. Leí mi nombre una vez, perdido entre números y párrafos, como si yo fuera una nota al margen y no la mujer que había levantado aquel hogar día tras día durante más de 40 años. Noté el tosquilleo en la nuca, la forma en que se me tensaban los hombros, pero respiré hondo. No iba a darles ese espectáculo, no iba a llorar delante de nadie que creyera que aquello me dejaba sin fuerzas. Me serví un café. Lo tomé amargo. Apoyé el platillo en la mesa y me obligué a mirar cada palabra con una calma que me sorprendió a mí misma. Habían firmado deprisa, eso se veía. Fechas que no cuadraban con ingresos en el hospital, una rúbrica de Antonio que se parecía y no se parecía, una prisa mal disimulada en el lenguaje. Luis, mi hijo, apareció por la puerta sin llamar. Ya ni recordaba la última vez que había usado el timbre. Entraba como si ya fuera suyo todo, como si yo fuera una invitada. Me dio un beso rápido en la mejilla y me miró como se mira los muebles que aún no se han cambiado. «Mamá, venía a explicarte unas cosas», dijo sin sentarse siquiera. Detrás de él, Claudia, su mujer, se apoyó en el quicio telesa medio sonrisa que siempre me había parecido demasiado ensayada. Llevaba las uñas perfectamente pintadas y el móvil en la mano, como si cualquier conversación conmigo fuera una pausa entre dos mensajes importantes. «No hace falta que me expliques tanto», respondí, señalando los papeles. «Ya he leído». Ella se adelantó un paso. Inclinó la cabeza, fingió preocupación. «Carmen, no queremos que te preocupes por nada. Solo estamos ordenando las cosas, la casa, las cuentas, para que esté todo más claro». «¿Para quién?», me pregunté por dentro, pero en voz alta solo dije, «claro». No les di el gusto de verme temblar. No les pregunté cómo se atrevían a tocar lo que Antonio y yo habíamos construido. No ese día. El duelo, bien llevado, puede ser un velo, pero también puede ser una cortina que te permite observar a través sin que ellos te vean del todo. Cuando se marcharon, dejando un ligero olor a perfume caro y prisa, cogí los papeles de la mesa y los llevé al despacho de Antonio. Aquel cuarto pequeño con la ventana al jardín había sido siempre su refugio. El escritorio seguía lleno de sus cosas, sus gafas de leer, una estilográfica antigua, un cenicero vacío desde hace años, desde que el médico le obligó a dejar el tabaco. Me senté en su silla y apoyé los documentos sobre el tapete verde. «Antonio», murmuró mi voz sin que yo lo hubiera decidido. «Creo que han pensado que me he quedado sola del todo». No esperé respuesta. No creo en esas cosas, pero sí creo en la costumbre de hablar con quien te ha acompañado una vida entera. Es una forma de ordenar los pensamientos. Y esa tarde necesitaba ordenarlos con urgencia. El despacho olía a papel, a madera encerada y a ese perfume ligero que Antonio usaba solo cuando íbamos a la ciudad. En la estantería quedaron alineadas las carpetas con nuestras cuentas, las escrituras, contratos antiguos de seguro, cartas del banco. Me puse las gafas, abrí un cajón, luego otro. Conocía cada rincón de aquel cuarto, pero nunca lo había mirado con aquella mezcla de tristeza y sospecha. Encontré la copia de nuestro testamento original, el que habíamos firmado juntos en la notaría del centro un día de invierno en que luego celebramos con chocolate con churros en la plaza. Recordé su mano sobre la mía. La broma que hizo entonces, diciendo que todo ese papeleo era solo una forma de anotar en voz alta lo que ya sabíamos, que el uno no dejaría al otro en desventaja. Comparé firmas, comparé fechas. La modificación que ahora me presentaban estaba fechada en un día en el que Antonio había estado ingresado con sueros en el brazo, apenas consciente. Yo había dormido en un sillón incómodo al lado de su cama.
Recordaba como si fuera hoy que ese día no había salido del hospital ni para comprar pan. Me dolió la mandíbula de tanto apretar los dientes cuando vi aquel sello, aquella fecha, aquella trampa mal hecha. No iba a gritar, no iba a montar una escena. Tenía algo mejor, tenía memoria, tenía tiempo, y tenía algo que ni Luis ni Claudia parecían valorar: aliados. Pensé en Daniel, el abogado de siempre, amigo de Antonio desde la adolescencia. Nos había acompañado en cosas pequeñas, reclamaciones de facturas, permisos, contratos de alquiler cuando Luis se fue a estudiar a Madrid. Era discreto, de esos hombres que escuchan más de lo que hablan. Y pensé en Lidia, sobrina de Antonio, que había venido a verme casi a diario desde que él murió. Traía táperes con croquetas, me hacía compañía, observaba sin hacer ruido. Ella también había notado los cambios: el tono de Claudia, las prisas de Luis, el modo en que empezaron a hablar de la casa como si fuera una cosa y no una vida. Saqué mi libreta de tapas duras, la que usaba para la lista de la compra y las cosas importantes, y empecé a anotar fechas, nombres, detalles que otros considerarían insignificantes. El día que cambiaron la cerradura del garaje sin avisar, la noche en que alguien movió las cajas del altillo, el momento en que Claudia habló de vender el chalet como si nada. La rabia, cuando la dejas correr, se vuelve ruido. Yo no quería ruido, quería claridad. Al día siguiente, después de tomar mi café con leche en la cocina y de regar las macetas del patio, llamé a Daniel. No le conté toda la historia por teléfono, solo le dije: necesito que vengas a casa. Quiero enseñarte unos papeles. Su voz al otro lado fue la de siempre: calma. Esta tarde pasó. Y no te preocupes antes de tiempo. Sonreí para mí misma. Ya me preocupaba desde hacía semanas, pero ahora por fin iba a hacer algo con esa preocupación. Mientras el día avanzaba, la casa se fue llenando de recuerdos. En cada habitación apareció un momento con Antonio. La primera Navidad en que vinieron todos los primos. El verano en que pintamos juntos la fachada de blanco y acabamos llenándonos más nosotros de pintura que la pared. Las noches de agosto en el porche con las sillas plegadas y los vecinos del barrio charlando hasta tarde. No era solo una casa. Era un mapa de nuestra vida, y no pensaba dejar que la convirtieran en una cifra en un papel. Daniel llegó a media tarde, con su maletín gastado y el mismo abrigo de paño que se ponía todos los inviernos. Me besó en la frente, me miró en los ojos y se sentó en el salón donde yo ya había colocado los documentos sobre la mesa. Le conté todo con calma. No me dejé llevar por el dramatismo, aunque tenía motivos. Mientras hablaba, él iba leyendo, subrayando con el dedo, frunciendo el ceño de vez en cuando. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Luego respiró hondo. Aquí hay cosas que no encajan, fechas que no pueden ser, firmas que no parecen de Antonio, cosas hechas con prisa y confiando en que tú no mirarías con detalle. Me miró con esa mezcla de ternura y respeto que siempre había tenido hacia mí. Has hecho bien en llamarme. Aquella noche, cuando me quedé sola, volví a recorrer la casa. Pero ya no era solo la viuda que echaba de menos a su marido. Era algo más. Era una mujer que se había dado cuenta de que querían borrarla de su propia historia y que había decidido no permitirlo. En los días siguientes, las pequeñas humillaciones se hicieron más evidentes. Luis hablaba de reformas sin preguntarme. Claudia se paseaba por la cocina dando órdenes a la asistenta como si fuera la dueña. Un día apareció un cerrajero para cambiar la cerradura de la puerta principal. Tenía una orden firmada por Luis. Cuando me vio en el recibidor, dudó. «Señora, su hijo dijo que usted ya tenía copia de las llaves nuevas». Sonreí. Con esa sonrisa que ellas, las personas como Claudia, siempre confunden con debilidad. «Claro», respondí, «usted cambie lo que le han pedido. Ya me encargaré yo de las copias». Me fijé en la fecha del recibo, en su nombre, en el número de la factura. Todo iba a mi libreta. Todo tenía valor. Lidia se convirtió en mi sombra luminosa. Venía cada tarde, decía que para que no estuviera sola, pero la verdad es que ya no estábamos en tiempo de visitas inocentes. Me ayudaba a revisar cajones, a ordenar papeles, a subir y bajar del altillo. En una de esas subidas encontró una caja de zapatos vieja, oculta detrás de una maleta en el desván. «Tía, mira lo que he visto aquí», dijo, soplando el polvo. Dentro había fotos antiguas y un sobre cerrado, con el nombre de Antonio escrito por su propia mano. Lo reconocí al instante. El trazo recto de la A, la pequeña curva que hacía siempre al final de la N. Abrí el sobre con cuidado. Dentro, una carta. «Carmen, si estás leyendo esto es que la vida ha seguido su curso», empezaba. Hablaba de cosas cotidianas, del jardín, de las próximas vacaciones que habíamos planeado y quizá no llegaríamos a hacer. Pero más adelante el tono cambiaba.
Antonio mencionaba una caja de seguridad en la sucursal de toda la vida, esa donde él iba a pagar recibos y a tomar café con el director. Decía que allí había dejado unos papeles por si algún día había dudas. «No quiero que nadie te arrincone en tu propia casa», escribió. «Ya sabes cómo soy. Lo dejo todo escrito para que no haya líos». Sentí que se me aflojaban las rodillas. Me apoyé en la mesa y respiré despacio. No era solo una carta. Era Antonio hablándome desde el lugar donde había querido adelantarse a la jugada. Al día siguiente, Daniel y yo fuimos al banco. La empleada que nos atendió nos conocía de toda la vida. Recordaba a Antonio. Su forma de bromear con las comisiones, su punto de cabezonería cuando algo no le cuadraba. Tras comprobar los datos, nos condujo a una sala pequeña y nos entregó la caja metálica. Dentro había un cuaderno de tapas de piel, un pequeño manojo de llaves y un sobre doblado. El sobre era copia de una especie de instrucción privada en la que Antonio aclaraba su voluntad sobre la casa y sobre mi derecho a seguir viviendo en ella mientras tuviera aliento. No era un testamento, pero sí un documento que demostraba su intención. El cuaderno estaba lleno de anotaciones con fechas, reuniones, comentarios sobre visitas al notario, incluso notas sobre conversaciones con Luis. Vi una página en la que Antonio escribía: «Luis cree que todo esto es un tema de números, pero confía más en Claudia de la cuenta. Me preocupa. Voy a dejar las cosas claras por si acaso». Aquellas líneas se me clavaron en el pecho, no solo por lo que decían de mi hijo, sino por lo que mostraban de Antonio. Había visto venir la posibilidad de que alguien intentara retorcer su voluntad, y había intentado protegerme. Daniel fotografió cada página, cada firma, cada sello. Tomó nota de la fecha en que se había abierto la caja, del nombre de la empleada que nos había acompañado. No dejó ni un solo detalle sin registrar. Cuando salimos a la calle, el sol de media mañana nos dio de lleno en la cara. «Esto cambia muchas cosas», dijo, caminando a mi lado. «Ya no estamos hablando solo de errores. Aquí hay indicios de algo más serio». No lo dijo, pero yo sí. De engaño. Volvimos a casa y nos sentamos en la cocina. Lidia apareció poco después, con una tortilla de patatas recién hecha, porque en mi familia todo se sostiene mejor con algo de comida sobre la mesa. Mientras comíamos, fuimos poniendo en común lo que teníamos: el testamento original, la modificación dudosa, la carta del altillo, los documentos del banco, los recibos del cerrajero y las anécdotas de los vecinos que habían visto entrar y salir una furgoneta de mudanzas a altas horas. El plan dejó de ser un borrador en mi libreta y se convirtió en una hoja de ruta. Daniel preparó una solicitud para revisar la validez de la modificación del testamento. Pidió que se suspendieran movimientos sobre la casa hasta que se aclararan los hechos. Requirió documentación a la notaría, al registro, al banco, todo por escrito, todo con acuse de recibo. Cuando Luis y Claudia supieron que habíamos iniciado esos trámites, su tono cambió. Luis me llamó una tarde, la voz cargada de una mezcla de enfado y nerviosismo. «Mamá, ¿qué necesidad hay de meternos en juicios? Podemos hablarlo». «Ya habéis hecho muchas cosas sin hablar conmigo», respondí con calma. «Ahora que por fin se va a hablar de verdad, no quieras correr». Claudia envió mensajes más suaves, casi azucarados. Ofrecía buscar una solución intermedia, dejarme una parte del dinero, asegurarse de que no me faltara nada, siempre con esa forma de hablar que parecía un favor. «No quiero limosnas», le contesté en una sola frase. «Quiero respeto». El día de la vista en el juzgado de primera instancia llegó sin que yo lo empujara ni lo evitara. Me levanté temprano, me peiné con cuidado, cogí el abrigo bueno, ese que Antonio siempre decía que me hacía más alta. Lidia y Javier, mi nieto, insistieron en acompañarme. Daniel llegó puntual, con todos los papeles perfectamente ordenados en una carpeta gris. El juzgado olía a pasillos largos, a café de máquina y a nervios contenidos. Nos sentamos en la sala a esperar nuestro turno. Cuando entramos, sentí en la piel el peso de todas las miradas. La jueza, seria, profesional, nos observó desde su estrado. Frente a mí, Claudia y su abogado ocupaban una mesa. Luis, entre ellos y yo, parecía de repente más joven, como aquel chico que se fue a la universidad sin saber todavía quién era. Daniel expuso nuestro caso con la serenidad de quien sabe que los detalles son su mejor defensa.
Habló de las fechas imposibles, de la situación clínica de Antonio aquellos días, de los documentos hallados en la caja de seguridad y del cuaderno de notas donde él mismo había expresado su preocupación. Leyó fragmentos de la carta del Altillo en la que Antonio decía claramente que no quería que nadie le arrinconara en su propia casa. El abogado de Claudia intentó restar importancia a todo aquello. Habló de malentendidos, de buenas intenciones, de la necesidad de actualizar papeles, pero a cada argumento Daniel o la propia jueza respondían con una pregunta concreta, con un dato, con una firma. La seguridad de Claudia fue menguando poco a poco. En una de las preguntas, sobre el día exacto en que supuestamente Antonio había ido a la notaría, se quedó en blanco. No recordaba, o no se atrevía a decir la mentira en voz alta delante de aquella mirada serena que le medía desde el estrado. Declararon también el empleado del banco que había visto a Antonio hablar de la caja, el cerrajero que señaló quién le había pedido el cambio de cerradura y con qué prisa, la vecina que vio la furgoneta de madrugada. No eran grandes gestos, eran pequeñas piezas que encajaban en un dibujo muy claro. En un momento de la sesión, la jueza me pidió que hablara. Me puse en pie. Sentí el crujir de mis rodillas, la dureza agradable del suelo bajo mis zapatos. «Explique cómo ha vivido usted todo esto, señora», dijo ella. No preparé ningún discurso, no los necesito. Dije la verdad. Conté cómo Antonio y yo habíamos levantado esa casa, cómo habíamos hecho el testamento juntos, cómo él confiaba en que yo estaría protegida aunque se fuera antes. Conté lo que supuso ver mi nombre perdido en un rincón de una modificación firmada cuando él apenas podía sostener un vaso de agua. No usé palabras grandilocuentes. Hablar desde la herida no requiere adornos. Cuando terminé, la sala guardó un silencio que no tenía nada que ver con el miedo. Era un silencio de escucha, de reconocimiento. La jueza asintió una vez y me dejó sentarme. La decisión definitiva no llegó ese mismo día. La justicia española avanza con su propio ritmo, más lento de lo que una quisiera cuando le tocan la vida, pero sí hubo medidas. La jueza ordenó suspender cualquier intento de venta de la casa, revisar la validez de la escritura sospechosa, recabar más informes. Puso palabras técnicas a algo que yo sentí con una claridad cristalina. No me iban a borrar tan fácilmente. Cuando salimos del juzgado, Toledo seguía allí, la catedral recortada contra el cielo, el frío seco de invierno, los turistas con sus cámaras, ajenos a nuestras pequeñas batallas familiares. Caminamos hasta una cafetería cercana. Daniel pidió café solo, Javier un vaso de leche, Lidia y yo un café con leche bien caliente. Al dar el primer sorbo, sentí una especie de paz extraña, mezclada con cansancio. «No está ganado todo», dijo Daniel, «pero está claro que lo que se ha hecho no se ha hecho limpio». «No necesito que castiguen a nadie», contesté, mirando por la ventana. «Solo necesito que la verdad se quede donde tiene que estar». Con el paso de los meses, las cosas fueron colocándose en su sitio. El informe de los peritos confirmó que la firma de en la modificación no coincidía con las de Antonio en otros documentos de la misma época. La notaría reconoció que el protocolo de aquel día había sido irregular, con datos que no se habían verificado como debían. El banco aportó pruebas de que Antonio no había salido de la ciudad en las fechas que Claudia defendía. Los papeles, poco a poco, empezaron a contar la historia que yo ya conocía en el fondo. Claudia retrocedió. No hubo un gran escándalo. Simplemente sus reclamaciones se fueron diluyendo. Sus abogados le aconsejaron aceptar un acuerdo. La casa quedaría a mi nombre mientras yo viviera, tal y como Antonio siempre había querido, y el resto se repartiría conforme al testamento original, sin inventos de última hora. Luis, más callado que nunca, firmó los documentos con una mezcla de vergüenza y alivio. El día que salimos del registro con las cosas aclaradas, Lidia y Javier me acompañaron a casa. Abrí la puerta con mis llaves, esas que yo misma había mandado copiar, y por primera vez en mucho tiempo, el sonido de la cerradura me pareció un gesto de afirmación. Aquella casa seguía siendo mi casa. No celebramos con champán ni con fotos. Hice lo que siempre he hecho cuando algo importante termina y algo nuevo empieza. Puse una olla en el fuego, preparé un guiso de lentejas como los de antes, saqué el mantel bueno y nos sentamos a la mesa. Comimos despacio, hablando de cosas normales. Trabajo, estudios, una vecina que se había torcido el tobillo. La normalidad, cuando se ha estado a punto de perderlo todo, sabe a gloria.
Con el tiempo, Luis volvió a la casa de otra manera. Ya no hablaba como dueño, sino como hijo. Llegó solo, un domingo, sin Claudia. Traía una bolsa con pastelitos de la pastelería del centro y una mirada más humilde. «Mamá, quiero pedirte perdón», dijo antes de que yo pudiera ofrecerle café. No vi lo que estaba pasando. Pensé que Claudia sabía más de estas cosas. Yo solo quería hacerlo bien. Lo miré largo rato. No para hacerle sentir pequeño, sino para recordarme a mí misma al niño que había sido. El que se subía a la encimera para robar galletas. El que se escondía en el jardín cuando no quería entrar a ducharse. «No supiste verlo», respondí al final. «Eso es distinto de no querer verlo. Lo importante es qué haces a partir de ahora». Tomamos café y hablamos durante horas. No se arregla una fractura de ese tamaño en una tarde, pero se puede empezar a poner una tablilla. Y eso hicimos. Claudia vino menos. Mantuvo el tipo en las reuniones familiares esenciales, pero su poder se había reducido. Ya no organizaba todo, ya no imponía decisiones. Se dedicó a cuidar de su imagen donde le quedaba público y a medirse más las palabras. Yo no sentí necesidad de humillarla. No me hacía falta. Lo que ella había querido conseguir a mi costa se le había escapado de las manos. Esa era lección suficiente. El barrio, que tanto había observado en silencio, se acercó poco a poco. Algún vecino tocaba el timbre para preguntar cómo estaba. Otros aprovechaban para dejar una bolsa de naranjas del pueblo o un tarro de mermelada casera. Algo se había restaurado también en la mirada de los demás. Dejó de verse solo el chisme de la herencia y se volvió a ver a Carmen de Antonio, la del chalé blanco, la que siempre tenía café preparado. Yo me dediqué a lo que mejor sabía hacer: cuidar la casa, cuidar la memoria, cuidar de mí misma. Organicé los documentos en una caja de archivo con separadores claros: testamentos, escrituras, cartas, informes. Todo con su etiqueta, su fecha, su explicación. Quería que si algún día yo no estaba y alguien abría aquella caja, pudiera entender de un vistazo qué había pasado. No como un drama, sino como un aviso. Las cosas importantes hay que dejarlas, no solo sentidas, sino escritas. Volví también al jardín con otra mirada. Cada rosal que Antonio había plantado era ahora casi una conversación. Mientras cortaba ramas secas, repasaba mentalmente los pasos dados. Las veces que a punto estuve de estallar y no lo hice. Las noches en que me acosté con el corazón encogido, pero la mente clara. Hay quien cree que la fuerza está en los gritos. Yo aprendí que, al menos para mí, la fuerza estaba en saber esperar y elegir el momento, en dejar que fueran los hechos los que hablaran. Una tarde de primavera, sentada en el porche con una manta sobre las rodillas, abrí de nuevo el cuaderno de piel de Antonio. Leí unas páginas al azar. Hablaba de la poda de los olivos, del gol de su equipo en un partido importante, de una conversación conmigo sobre qué haríamos si uno se quedaba sin el otro. Terminaba una de esas páginas con una frase que me hizo sonreír. Si algún día te intentan hacer pequeña, no les dejes. Tú sabes mejor que nadie lo que vales. Cerré el cuaderno y dejé que la brisa me despeinara un poco. Miré la casa. Las persianas, las tejas, las macetas, las cortinas del salón. Cada cosa en su sitio. No perfecta, porque la perfección no existe, pero sí honesta. El eco de la injusticia seguía presente, como un recuerdo desagradable que no se borra del todo. Pero encima de él había otra capa más sólida, la capa de haber defendido mi lugar sin convertirme en algo que no soy. A veces me preguntan cómo tuve fuerzas. Yo contesto que la fuerza no viene de golpe. Se va acumulando en todas las veces que has tenido que ser paciente, todas las noches en que te has levantado a consolar a un hijo, todos los días en que has seguido adelante aunque el cuerpo te pedía quedarte en la cama. Llega un momento en que esa fuerza, sin ruido, te sostiene cuando más la necesitas. Me daban por acabada. Y quizá en algo acertaron. Se acabó la Carmen que confiaba ciegamente en que la buena fe bastaba. Se acabó la Carmen que dejaba pasar los comentarios que la intentaban hacer invisible. Pero empezó otra. Una que conocía su historia, que la defendía, que no confundía la calma con sumisión. Ahora, cuando por las noches apago las luces y recorro la casa antes de ir a dormir, no siento miedo de perderla. Siento la responsabilidad de cuidarla mientras pueda. Y cuando llegue el día en que no esté, quiero creer que alguien abrirá aquella caja de documentos, leerá el cuaderno de Antonio, mirará las fotos del salón y entenderá que aquí no se ganó una guerra. Aquí se sostuvo a una verdad. Y eso en un mundo que corre tanto ya es mucho. Porque al final
no se trata solo de herencias ni de escrituras. Se trata de algo más sencillo y más profundo. Saber que no te han borrado. Saber que tu voz, aunque no haya sido la más alta, ha tenido peso. Saber que cuando te dieron por terminada, tú aún tenías páginas por escribir. Yo, desde luego, las tenía. Y todavía me quedan unas cuantas.